hablaremos de Abdülhamid. Era un sultán turco. Nos han preguntado con qué convenía ilustrar la primera charla, el primer programa del año, y evidentemente un sultán loco está bien. Porque se acostumbran, los medios hablan de eso, No, mire bien. era lo que tenía. Bueno. Ubiquémonos para ello en Constantinopla, un lugar muy adecuado para sultanes turcos, a mediados del siglo XIX, es decir, ya en la agonía del Imperio Otomano. El sultán Abdülmecid tuvo entre 1842 y 1848 11 hijos, uno atrás del otro. Uno atrás del otro es un agregado mío. El nacimiento de cada hijo real era anunciado a cañonazos. Las salvas por cada hijo varón se repetían 5 veces al día durante 7 días. Para el nacimiento de una hija, las salvas se disparaban durante 3 días. Es decir, si usted quería saber si el sultán había tenido un hijo o una hija, se enteraba recién al 4.º día. Si había salvas, era varón. Si, por el contrario, las salvas solo habían durado 3 días, era una hija. Sí, con lo cual el 5.º día ya era ya una redundancia innecesaria. Era una redundancia innecesaria, como casi todo en este mundo. Entre los hijos que había tenido este Abdülmecid estaba Abdülhamid, del cual hablaremos hoy, ¿no? La madre de Abdülhamid era una de las mujeres del harén del sultán. El sultán, como cualquier sultán, tenía un harén. ¿Para qué el sultán uno? Para tener un harén. Para tener un harén. Claro. Antes de que Abdülhamid se convirtiera en sultán, le tocó gobernar a un hermanastro mayor. Un hermano mayor de él gobernó antes que él. Se llamaba Murat V. No Mirá, como el mariscal de Napoleón, sino Murat porque era turco. Estaba loco, se lo digo a usted. No tengo horario, discúlpeme hoy. Y andaba siempre borracho, de tal modo que cuando se mandaba alguna macana no se sabía si era por loco o por borracho. Yo conocí a alguien que era muy borracho y hacía cosas muy extravagantes, muy llenas de peligro para todos. Entonces sus amigos le aconsejaron que dejara el alcohol. Ajá. Entonces comprendieron que estaba loco. Porque no parece que lo conozco. De alcohol y seguía disparando armas en los cines. Ajá. Bien. El caso es que Murat V, que era un hermano mayor de Abdülhamid, estaba loco y era borracho. Mientras gobernaba este hombre, Abdul vivía en la cafe o jaula. La jaula era un lugar que se utilizaba, una sala de palacio, del Palacio Topkapi, que ahora creo que es un museo, en donde se confinaba a los hermanos menores de los sultanes reinantes. Vivían allí con comodidad, pero totalmente aislados del mundo. Los únicos compañeros de estos príncipes cautivos eran los eunucos y algunas mujeres. Si el sultán no conseguía descendencia, le tocaba el trono a alguno de estos hermanos, a los cuales el encierro solía perturbar gravemente. Pero usted se preguntará, ¿para qué lo encerraba? Para que no conspirara. Para que no conspirara. A Abdülhamid le tocó reinar porque, como se ha dicho, Murat V estaba loco y por eso se lo desplazó. Murat parece que sentía miedo por muchas cosas, entre otras los clérigos ortodoxos griegos. Cada vez que veía uno, salía corriendo a los gritos y se encerraba en su habitación. En cambio, adoraba a los payasos. Le provocaban tanta risa que parece que se desgraciaba delante de todos y no permitía que lo cambiaran de ropa. Además, Murat V escupía a cada momento, y escupía porque creía que tenía la saliva envenenada. Entonces no quería tragársela, si me permite la expresión, y se la pasaba escupiendo. Llamaron a unos magos para que lo curaran con encantamientos, después con sangrías, pero lo dejaron peor. Y un día el Consejo Imperial Otomano, hartos de que el tipo se muriera de risa ante los payasos, quiso que lo atendiera el doctor Leidersdorf,
que era un alienista de Viena. Ahora los ministros no dejaron que el sultán fuera trasladado a Viena, por lo cual Leidersdorf tuvo que trasladar hacia Turquía y después abandonó el caso. Finalmente el gabinete de ministros decidió deponer, ellos a él, al sultán por incapacidad mental. Lo mandaron a él también a la jaula del Topkapi. Mientras, pusieron como sultán a Abdülhamid. Y allí 100 cañonazos saludaron al nuevo sultán. Cuando vos oías 100 cañonazos en Constantinopla, en Estambul, sabías que el sultán había sido cambiado. Es curiosa forma de comunicar, ¿no? Sí, sí, todos los cañonazos. Es una mujer 13, es un varón. Después apareció la radio y todo esto. Sí, cambió todo. Bueno, Abdülhamid inició su reinado en agosto de 1876, muy cerca de nuestro tiempo. Tenía 34 años de edad. Muy bien, poco después de llegar al sultanato, se le ocurrió a Abdul que por ahí su hermanastro de puesto, podía vengarse de él. Y empezó a temer la venganza de Murat. Esta paranoia fue creciendo con el tiempo y lo transformó en uno de los sultanes más déspotas de la historia otomana. Pueblos enteros padecieron su tiranía y ya lo veremos. Al comienzo parecía que solo era un sultán extravagante como tantos. Parece que era excelente carpintero, pasaba mucho tiempo en el taller, armaba las camas de las mujeres del harén y parece que se amueblaron varias dependencias con sus obras. Tenía un museo de animales disecados, mandó construir un hospital para los perros y también se compró un león. Compró un león y lo quería tener en una habitación del palacio, pero los destrozos y los rugidos del animal molestaban a todo el mundo, imagínense. Así que lo envió a un zoológico. Ya por esos días tenía la manía de espiar a todos los que lo rodeaban. A menudo lo veía mal escondido, no se escondía mal, escuchando a sus hermanos y hermanas para enterarse de los asuntos de la corte. A Abdülhamid le gustaba andar por la ciudad. Compraba él las cosas de las tiendas, cada tanto iba a algún café, y aunque tenía un harén a su disposición, se enamoró de una vendedora que tenía una tienda. Era belga esta chica, y tenía una tienda de ropa en la calle de Pera. Se llamaba Flora Cordier, y era hermosa. Le habían traído a Turquía engañada, le habían sacado del barrio donde vivía, en Bruselas, y con engaños le habían llevado a Estambul y allí le habían abandonado, pero ella se sobrepuso a ese abandono y en tierra extraña trabajó duramente y pudo hacerse vendedora de su propia tienda de ropa. Parece que el sultán tenía la costumbre de ir a ese negocio para verla y como era muy tímido no se le ocurría nada y compraba guantes. Esta intimidad la contó Benjamin Disraeli, que fue primer ministro inglés, en una carta a Lord Salisbury. Dicen que en el mismo negocio, en la tienda, se produjo un casamiento secreto, aunque siempre se negó oficialmente. Parece que una vez ya había ido a comprar guantes como 20 veces, tenía como 1000 guantes. Y el sultán entonces se acercó a Flora y le preguntó redondamente si podía casarse con él. Ella aceptó y se fue a vivir a un palacio secundario en las orillas del Bósforo, ahí el canal ese que separa Asia de Europa. El romance entre Abdul y Flora Cordier duró un año, pero a causa de la oposición de los parientes de la corte se suspendió. Nada se dice de lo que fue de ella después de la ruptura. La tienda de la calle Pera, así se llamaba la calle, apareció cerrada. Corrieron rumores de que Flora había sido enviada de vuelta a Bélgica con una estampilla en la espalda. Pero no gente educada, no digo, para decir las cosas. No se supo. No estaba Flora en el Palacio de las Lágrimas, que era el harén que solían tener los sultanes para las concubinas que caían en desgracia. Caían en desgracia por feas o porque envejecían. Sí. Entonces la dejaban cesante, la jubilaban como amantes. Y si vos tenías alguna duda de que tu belleza se había ido,
esta duda se disipaba cuando te mandaban al Palacio de las Lágrimas. Y allí se aburrían, naturalmente, lloraban de pena y a veces cantaban canciones recordando el tiempo en que todavía eran bellas. Puedo soñar que aún no llegó el día venturoso del amor. Puedo pensar que aún no se abrió la puerta del deseo y la pasión. Permíteme que le diga una cosa, tal vez en sueños aún soy hermosa. Lo dice usted, lo digo yo sé que el tiempo no es más fuerte que el amor. Venga a vivir otra vez los sueños locos del ayer. Ay, si pudiera creer que la ilusión puede volver. El caso es que la pobre Flora ni siquiera conoció el Palacio de las Lágrimas. A Abdul le gustaba el teatro. Contrató una compañía ambulante de actores italianos dirigidos por Arturo Strabolo. Abdul quería a veces que se cambiaran los argumentos de las obras, y especialmente de las óperas, porque no le gustaban los finales desgraciados. La Traviata, por ejemplo, la extraviada, ¿no? Fue llamada Madame Camélia, que después de todo no está mal, no está tan lejos, proviene del libro La Dama de las Camelias. Pero allí Violeta recuperaba la salud en el último acto para satisfacer al sultán. No está mal. Usted sabe que en algún punto la misma Violeta cree que ese es el final. En el mismo último acto aparece el médico, no sé si se acuerdan. Y Violeta por ahí canta, y es un canto de esperanza, y se recobraré la salud, qué sé yo. Y yo cuando la vi por primera vez, pensé que se salvaba. Sí. Yo creí, además venía el médico a cada rato, me acuerdo cómo se llamaba el médico, que viene mucho y canta poco. como son los médicos. Como son los médicos, ¿no? Bueno, qué sé yo. Bueno, cambiaron el final, se salvaba Violeta, y extraordinario. Era también un gran lector, Abdul, al menos un lector voraz, ¿no? No un gran lector, un lector voraz, porque leía muchas novelas policiales, y en realidad ni siquiera las leía él, sino que se las hacía leer por Ismet Bey, que era el jefe del guardarropa imperial. Parece que se sentaba oculto detrás de una puerta, de un biombo, y le leía. El favorito del sultán era Conan Doyle, así que las novelas de Sherlock Holmes eran las que leía. Cada vez que aparecía un nuevo episodio de Sherlock Holmes, ordenaba que se lo tradujeran en una noche. Y para eso trabajaba un departamento de traducciones en el palacio. Sus ministros y secretarios podían ser llamados a su presencia a cualquier hora de la noche, porque Abdul sufría de insomnio y solía dar órdenes a la madrugada. Como se ha dicho aquí, Abdul temía que se produjese una conspiración para restaurar a su hermano Murat en el trono. Para evitarla, cerró el palacio a todos los que no tuvieran una autorización expresa de él para habitarlo. A partir de entonces, casi nadie lo veía en público. Por sus miedos, llegó a permanecer encerrado un mes en su habitación. Su violencia para evitar conspiraciones encontró lugar con los armenios. Aquí empieza el asunto de los armenios. Turquía estaba en pie de guerra con Rusia, un país que apoyaba a los nacionalistas armenios, que desde luego estaban sojuzgados, ¿no?, por el sultán. En 1896, unos nacionalistas armenios le tiraron una bomba
al paso de Abdul Hamid cuando iba a la mezquita, creo. Salió ileso, pero murieron algunos guardias. Y en la primera represalia nomás fueron asesinados 10.000 armenios que vivían en Estambul. Y las masacres, como usted sabe, continuaron. Y el primer ministro inglés, que ya otro muy célebre también, Gladstone, lo llamó Abdul gran asesino, mientras que en Francia Clemenceau, el tigre Clemenceau, se refirió a él como el sultán sangriento. A todo esto su hermano, Murat, languidecía en la jaula, sin intrigar en absoluto, no hacía nada el tipo. Su estadía allí se limitaba a la lectura, al encuentro con muchachas de un harén subsidiario, ¿no? Más o menos. Y al pedido de pájaros de colores, le gustaban los pájaros de colores. Murat murió en 1904 después de 28 años de encierro. Abdul Hamid, denigrado en Occidente, ¿no? Le llamaban el sultán sangriento, etcétera, mantuvo en los últimos años de su reinado la misma ferocidad, ¿no? Se fue a otro palacio, un palacio que se llama Yildiz Sarayí, una prisión prácticamente, y se encerró él adentro para que nadie pudiera dañarlo. En julio de 1905 hubo otro atentado contra el sultán. Se salvó una vez más con el hilo de una pata. El jefe de la policía, por comodidad, le echó la culpa a los armenios. Abdul temió a todo el mundo. Sospechó de su ejército, del personal que lo rodeaba, de sus mujeres. Su gobierno se hizo cada vez más despótico, censuró libros, periódicos, obras de teatro. Lo echó nomás al italiano Stravolo y encarceló a todo el que le parecía sospechoso. En realidad encarceló a todos. Y apareció allí, algunos aficionados a la historia lo recordarán, el grupo llamado los Jóvenes Turcos, que eran republicanos. Este grupo se opuso a la tiranía y con ellos empezó la decadencia y luego la caída del Imperio Otomano. Los Jóvenes Turcos llamaron al derrocamiento de Abdul Hamid en pro de la democracia, aunque fuese necesario el uso de la violencia, decían, ¿no? Y a la lucha que habían despertado los jóvenes turcos se unieron algunos hombres del ejército de Mahmud Pasha. Entraron tropas a Estambul, los guardias del palacio desertaron y Abdul quedó indefenso. Las mujeres del harén, imagínense usted, entraron en pánico, ay, qué sé yo. No me gusta cómo salió, ay, qué sé yo, la entrada en pánico de las mujeres del harén. Un poco más. Centenares de damas desesperadas temieron los ultrajes de los soldados. Vieron venir los soldados y dijeron, ¿qué viene atrás del soldado? El ultraje. Y empezaron a gritar. Algunas se suicidaron, ¿no? Pero el sultán se entregó. Una improvisada asamblea lo declaró indigno de reinar. Lo había hecho durante 32 años. Pidió vivir en un palacio alejado de la ciudad, se le negó esa posibilidad y lo exiliaron a Tesalónica. Fue en un tren junto con 4 de sus hijos, 3 esposas, 4 concubinas, 4 eunucos, algunos gatos y un perro San Bernardo. Las damas que quedaban del harén fueron desalojadas del palacio. Una de las procesiones más tristes de las numerosas retiradas de grandezas caídas era esa, compuesta por damas que no sabían dónde ir. Eran de todas las edades y tantas que hicieron falta 31 carruajes para sacarlas de Yildiz a las novias de este sultán, ¿no? Curioso. El nuevo gobierno entró en contacto con las poblaciones de donde provenían aquellas mujeres, porque claro, también a ellas las habían sacado de sus barrios. Me imagino que los sultanes tenían mirandas que andaban por buscando minas lindas, por todo el mundo, y cuando veían una mina linda lo anotaban, hablaban con el viejo y decían, escúcheme, mire, yo soy productor de no sé cuánto, a su hija se la voy a hacer famosa, le voy a sacar unas cuantas fotos, qué sé yo, y ahí que la metían en un carro y se la llevaban para el harén del sultán y andaba a preguntar después, ¿no? Y el caso es que algunas nadie la reclamaba, no la querían ni en su casa, o no sabían de dónde venía, y quedaron ahí lo dejaron. Finalmente el gobierno se apiadó y declaró que serían mantenidas por el Estado, pero hasta que fueran pedidas en matrimonio. Después ya no. No está mal esto. Más tarde una comisión fue al deshabitado palacio de Abdul para realizar un inventario de las propiedades del sultán
y se produjo un extraño incidente que le va a gustar mucho a usted y a mí me ha gustado mucho. Cuando los funcionarios hacían el trabajo, vieron, al entrar en una habitación, estaban por entrar y oyeron voces dentro, unas palabras que decían: ¡larga vida al sultán! ¡Larga vida al sultán! Entonces un guardia entró violentamente a la habitación pensando que había unos seguidores de Abdul. Y el grito no procedía de un grupo de reaccionarios, sino de cientos de hambrientos loros enjaulados a los que se les había enseñado aquella frase. Extraordinario, ¿no? Bueno, nominalmente ocupó el sultanato un hermanastro menor de Abdul. De todos modos, el control del gobierno lo tenía la Unión de Jóvenes Turcos, que en 1914 embarcaron al imperio en la Primera Guerra Mundial como aliada de Alemania, y esa fue una decisión fatal para el Imperio Otomano. Usted recordará aquella frase que se decía en Inglaterra: el Imperio Otomano ha cometido suicidio, cuando resolvieron participar en la guerra, ¿no? Después de la guerra el imperio dejó de existir. Abdul Hamid murió en 1918. Un año antes, todas sus esposas y sus concubinas, menos una, habían pedido permiso a la asamblea para abandonarlo. Digo, las pocas que se habían quedado con él. Y pudieron irse. Una tal Musfika se quedó con él hasta el final. Abdul Hamid murió en brazos de esta chica. ¿Te gustó? Sí, mucho, Alejandro. Me gustó esta historia. Me gustó esa procesión triste, ¿no? De concubinas cesantes. Y me gustó también, no es que me guste, me produce lo que uno siente cuando lee una novela triste, un placer del intelecto. No es que me resulte placentero saber que Rodion Raskolnikov asesina a una vieja. No, lo que me gusta es la novela de Dostoyevsky, no el asesinato de viejas. Seguro. Y a mí tampoco me gusta la idea de una esposa cesante, pero sí la idea artística de una procesión casi cinematográfica. Casi cinematográfica, desde luego. Bueno, y el Palacio de las Lágrimas también tiene ese carácter casi teatral, ¿no? De un lugar pensado para mujeres que han perdido su belleza. Es una crueldad inconcebible. Es fatal, Alejandro. Estaba pensando. Sin embargo, el mundo todo es un palacio de lágrimas. Eso le iba a preguntar, ¿no? Claro. O sea, ¿qué otra cosa en mi casa? Ahora, fíjese, ¿no? Porque a lo mejor el mundo permite algún tipo de intersección diferente, ¿no? Quiero decir, es probable... Dígame algo que me devuelva la fe, por favor. No digo, pero justamente, digo, es probable que mientras estemos dentro del Palacio de las Lágrimas de algunas personas, estemos fuera del Palacio de las Lágrimas para otras. Hay una edad especialmente en que uno está muy dentro del corazón de algunas personas, muy fuera de otras. Por eso digo, pero enteramente, casi dice, pero caramba, este es el mismo planeta. Exactamente. Por eso digo, a veces uno se asombra. Lo incorrecto es creer que todas son hospitalarias. Y también es incorrecto creer que todas no lo son. Entonces hay que tomarse el trabajo de indagar a ver si la casa donde uno está es un palacio de lágrimas o es el harén oficial, y proceder en consecuencia. ¿Es el harén oficial? Muy bien, manos a la obra. Exactamente. ¿Es el palacio de las lágrimas? Buenas tardes. Pero siempre hay que entrenar loros. Y hay que tener una percepción muy certera, sí, para no poner manos a la obra en el Palacio de las Lágrimas. Exactamente, pero bueno, me gusta esa idea, Alejandro, de poder ubicarse uno estando en el mismo, siendo quien uno es, en el Palacio de las Lágrimas de algunas personas y a lo mejor en el centro del deseo de otras, porque eso funciona más o menos así. Yo quiero dedicar esto a la pobre Flora, que es una bella mujer, una bella belga, que ni siquiera pasó por ahí. No. Ni siquiera fue... La sacaron del barrio. La echaron del barrio directamente. Flora, ¿no? Su nombre anuncia unas insatisfacciones muy pronunciadas. Sí, claro. No se conformaba con nada le venía bien. No. Y estaba pensando, Alejandro, en esta especie de temor, en este temor paranoico, ¿no?, de los sultanes,
que fíjese, por un lado escondían a las mujeres, por otro escondían y encerraban a los rivales, y pienso que esta es una conducta bastante común en los malos enamorados, esto de querer tener presas a sus mujeres y lejos a sus rivales. Entonces quiero dedicar esto a los enamorados que saben que viven en permanente riesgo de que alguien les quiera quitar el lugar, Claro. que esto es un riesgo permanente y que aún así no encierran a nadie ni apartan a nadie. No, seguro, hay que abrirles la puerta. Exactamente, a ellos se los dedico. Claro. ¿Le abrirles la puerta? Ujú. Pasá. Tómate algo. Tomate un mate. A ellos va la dedicación. Señores, hemos escuchado a Sonia y después el dúo de Sonia con Karina, y ahora vamos a escuchar. No encontramos ningún disco, esa es la verdad. ¿Nos olvidamos de traer la Mar del Plata? Esta es otra conquista del Asia por no bajarse del caballo. Como no encontrábamos ningún disco, hicimos viajar a Sonia, a Karina y a Federico. Y ahora Karina Biorlegui, dedicado a Flora Cordier, que fue sacada de su barrio, nos va a cantar un precioso y sencillo tango que cantaba Azucena y que se llama No salgas